28 de julio, promesa 209. El Dios que respondió ayer también escuchará tu clamor hoy. El Salmo 22, versos 4 y 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. La Biblia, el mensaje dice: sabemos que estuviste al lado de nuestros padres. Ellos clamaron por tu ayuda y se la diste. Confiaron y tuvieron una buena vida. La promesa es que cuando nosotros clamamos a Dios y lo hacemos con confianza, tu historia nunca terminará en vergüenza. El Dios que rescató a los que estuvieron antes que tú, también puede rescatarte a ti, también puede responderte y convertir tu proceso en un testimonio para quienes vienen detrás. El Salmo 22 comienza con una de las expresiones más dolorosas de toda la Biblia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Por eso este salmo tiene una dimensión muy especial porque habla del Mesías. Describe el sufrimiento justo y anticipa la pasión de Cristo siglos antes de que sucediera. Pero en medio de esta angustia, David hace algo que cambia el tono completo del salmo. Él no niega su dolor, pero tampoco deja que el dolor tenga la última palabra. Él mira hacia atrás y recuerda a nuestros antepasados, a Abraham, que creyó sin ver al hijo prometido, a José, que confió desde una prisión, a Moisés, que avanzó con el mar adelante y el ejército detrás, al pueblo entero que caminó por el desierto sin saber de dónde vendría el alimento el día siguiente. David no está diciendo: yo siento que todo va a salir bien. Le está diciendo: tengo evidencias de que Dios ya ha sido fiel antes. Y esa es la diferencia entre el optimismo y la fe de la Biblia. Porque la fe no repite que todo estará bien sin fundamento. Lo que hace la fe es mirar lo que Dios ya hizo y concluye que Él no ha cambiado y que en Dios se puede confiar, que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Hay faros que llevan más de 100 años en pie. Han visto tormentas que ningún barco actual podría imaginar, y aún así, cada barco que confió en esa luz llegó a puerto. Ninguno se estrelló siguiendo un faro verdadero. Y es que el faro no promete que el mar estará en calma. Promete que si lo sigues, no naufragarás. Eso es lo que el Salmo dice acerca de Dios. Él no promete una ausencia de tormenta o de problemas. Lo que Él promete es que nadie que lo siguió terminó hundido. Así que tú no necesitas saber cómo es que Dios lo hará. Cuando tú sabes quién es Dios, tú puedes estar seguro, puedes estar confiado. Antes de que tú enfrentaras esta batalla, ya existían testimonios de personas que comprobaron la fidelidad de Dios. Abraham, José, Moisés, el pueblo de Israel entero. Todos confiaron, todos clamaron y Dios intervino. Eso significa que tu fe tiene raíces. Tú no eres la primera persona que ha tenido que esperar, ni la primera persona que ha llorado mientras oraba. La cultura actual nos enseña a revisar opiniones antes de confiar en algo. Miramos las estrellas, miramos los comentarios, miramos las experiencias de aquellos que lo probaron antes. Queremos saber si funcionó para alguien más. Pero el Salmo 22 nos presenta, por decirlo así, las reseñas de generaciones enteras. Nosotros confiamos, clamamos, Dios nos rescató y no fuimos avergonzados. Y eso es algo muy importante para resaltar en nuestra vida. Mira, nosotros hemos confiado en Dios, hemos clamado. Eso quiere decir hemos orado con urgencia, con una necesidad. Dios nos rescató y nunca hemos sido avergonzados. ¿Por qué crees ahora que Dios no responderá en esta batalla, en esta prueba, en este proceso que estás viviendo? Dios tiene un historial de fidelidad que ninguna crisis puede borrar. Tu problema puede ser nuevo para ti, pero nunca será nuevo para Dios. Clamar no es pronunciar una oración fría. Clamar nace de la urgencia, de la necesidad, cuando uno no tiene dónde más recurrir y comienza a pedirle a Dios auxilio, ayuda. Nace cuando nosotros reconocemos que nuestras fuerzas no alcanzan y dejamos de fingir que podemos solos. Yo creo que
El clamor es la alarma del alma. Es como cuando alguien activa una alarma, cuando necesita auxilio, cuando llama a alguien que necesita que le dé un consejo. Es cuando tu corazón clama, cuando sabe que requiere una intervención mayor que su propia capacidad. Al único que podemos clamar es a nuestro Dios, porque nosotros no siempre podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir dónde colocamos nuestra confianza. Una fe madura no controla los resultados, entrega el control a Dios. Yo sé que es difícil, nos cuesta soltar el control a Dios, pero clamar no es exigirle a Dios que haga exactamente lo que nosotros imaginamos. Al clamar, al orar con urgencia, lo que hacemos es abrirle completamente a Dios la necesidad que tenemos y rendirnos al resultado que Él quiere. Señor, no se va a hacer mi voluntad, se va a hacer tu voluntad. Es como tú quieras, cuando tú quieras y en el momento en el que tú desees. Porque ¿sabes qué? Dios puede responder de una manera distinta a la que imaginaste. A José, Dios no lo sacó inmediatamente de Egipto, lo levantó dentro de Egipto. A Daniel no le evitó entrar al foso de los leones. Lo que hizo fue cerrar la boca de los leones dentro del foso. A los jóvenes hebreos no les impidió ser lanzados al fuego. Se manifestó con ellos en el fuego. A Pablo no siempre le quitó las dificultades. Le enseñó que su gracia era suficiente. Así que Dios no siempre te rescata sacándote del lugar. En ocasiones te rescata impidiendo que el lugar destruya lo que Él está formando en ti. Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Cuando se lo entregamos, Él puede convertirlo en una escuela de fe, de compasión, de propósito. David declara que quienes confiaron en Dios nunca fueron avergonzados. Eso no significa que no atravesaron por momentos humillantes o por pérdidas. Muchos fueron incomprendidos, muchos fueron perseguidos, rechazados. Lo que significa es que su confianza en Dios no resultó inútil. La espera de Dios nunca es la negación de Dios. Es solo el espacio entre la promesa y su cumplimiento. Hay muchos que piensan y dicen, bueno, pero la promesa era para ellos, era para otros tiempos, o de repente es para otras personas. Te equivocas. Muchas promesas fueron dadas a nuestros antepasados, las leemos nosotros día a día en la Biblia, pero esas promesas de Dios en el ayer continúan vigentes para ti y para mí hoy. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca miente. Él nunca se olvida de lo que prometió. Él siempre cumple todo lo que promete. De repente hoy la vergüenza te dice, te equivocaste al confiar. Fuiste demasiado confiada. Por eso te pasó lo que te pasó. Pero la promesa dice, todavía no has visto el final. En el futuro, Dios está allí. Si Dios te lo dijo, Él lo cumplirá. Cuando tú ves una película y la detienes justo en el momento de mayor tensión, parecería que el protagonista fue derrotado. Pero tú no puedes sacar conclusiones porque todavía no has visto el desenlace. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Tu temporada difícil no es la sentencia final. Es una página que Dios todavía está escribiendo. Y me encanta la Biblia el mensaje porque traduce el cierre del pasaje y dice, confiaron y tuvieron una buena vida. Una buena vida. Desde la perspectiva de la Biblia, no es una vida sin lágrimas, ni es una vida sin temporadas difíciles. Es una vida acompañada por Dios. Es una vida sostenida por la fidelidad de Dios. La vida adquiere verdadero significado cuando nosotros dejamos de preguntarnos solo ¿qué quiero? Y empezamos a preguntarnos ¿para qué me creó Dios? David miró atrás para fortalecerse, pero su propio testimonio también fortalecería a las generaciones futuras. Nosotros leemos sus palabras hoy porque Él decidió dejarlas por escrito. La fidelidad de Dios no comenzó contigo, pero ¿sabes qué? Puede continuar a través de ti. Nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en el pasado. Que eso sea una señal para nosotros de que Dios continuará siendo fiel ahora. Hay temporadas en las que yo
también necesito volver a recordar. A veces nosotros recibimos tantos mensajes, tantas noticias de lo que Dios está haciendo, y olvidamos que esos testimonios no son solo para celebrar a quien los vivió, sino también son el combustible de nuestra propia fe. Por eso es que en cada episodio yo estoy colocando testimonios. Al final de toda nuestra lectura están los testimonios, porque cuando yo leo que alguien consiguió el trabajo por el cual estuvo orando, que una familia recibió una buena noticia médica, que una persona encontró fuerzas para levantarse después de una pérdida, después de un duelo, yo pienso, Dios, si tú estuviste con ellos, también estarás conmigo. Por eso yo he aprendido a guardar los testimonios, a contarlos, porque sé que cada persona tiene un testimonio que contar. Hay días en los que mi fe necesita volver a escuchar lo que Dios hizo. Recordar, tener memoria. La gratitud es la memoria del amor. Los testimonios son como fotografías de la fidelidad de Dios. Y esto le va a gustar mucho a los fotógrafos. Esos son los testimonios. Es un recordar la fidelidad de Dios. Cuando el presente se pone oscuro, los testimonios, las fotografías de la fidelidad de Dios nos recuerdan que Él nos ha estado acompañando desde antes. Así que hoy te pregunto, ¿qué evidencia de la fidelidad de Dios en tu pasado necesitas recordar hoy para tu presente? Y hoy te voy a dejar una tarea. Puedes abrir las notas en tu celular o escribir en tu cuaderno. Dios ha sido fiel conmigo. Y luego, anota 3 oraciones que Dios ya respondió en tu vida. Luego, quiero que escribas 3 situaciones difíciles en las que Dios te sostuvo o te rescató. Luego, vas a escribir a 3 personas de tu familia cuya historia demuestra la fidelidad de Dios. Escribe una situación actual que hoy decides entregarle al Señor. Entonces son 3 personas, 3 situaciones difíciles en las que Dios te rescató, 3 personas de tu familia a las que Dios le mostró fidelidad y una situación actual que hoy decides entregarle a Dios. Ahora, acompáñame en una oración. Amado Dios, hoy recordamos que tú has sido fiel de generación en generación. Nuestros antepasados confiaron en ti, clamaron y encontraron tu ayuda. Hoy también decidimos clamar, también decidimos orar y poner nuestra confianza en tus manos. Cuando nuestras emociones nos digan que estamos solos, recuérdanos el historial de tu fidelidad. Que nunca se nos olvide lo fiel que tú has sido con nosotros. Cuando la respuesta demore, ayúdanos a no interpretar tu silencio como un abandono. Danos paciencia para esperar. Danos sabiduría para reconocer tu dirección. Danos fuerzas para obedecerte mientras llega la respuesta. Rescátanos, Dios, de aquello que nos quiere robar la paz, la esperanza y el propósito. Y si tu respuesta llega de una manera diferente a la que nosotros imaginamos, danos la humildad que necesitamos para recibirla. Danos ojos espirituales para reconocerla. Que nuestra vida se convierta en un testimonio. Sobre todo para todos aquellos que vienen detrás, para que ellos puedan decir, confiamos en Dios, clamamos a Él y Dios nos sostuvo. Nuestra confianza en ti no terminará en vergüenza. Tú sigues siendo el mismo Dios fiel, el mismo Dios cercano, el mismo Dios poderoso. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que mi correo electrónico para el envío de mi libro 365 con Dios es wen.neciosub@gmail.com y el correo para los testimonios es testimonios@wendyneciosub.com. Ahora sí, comenzamos con nuestro estudio bíblico. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 23, verso 21. Romanos, capítulo 11, versos del 13 al 36. El Salmo 22, versos del 1 al 18. Y Proverbios, capítulo 20, verso 7. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 209K en 3, 2, 1, adelante.
Segunda de Crónicas, capítulo 21. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Joram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Joram y los otros hijos de Josafat fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Arzarrayú, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, de oro y objetos costosos, y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Joram para que fuera el siguiente rey, porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David, porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara para siempre. Durante el periodo de Joram, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Joram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los edomitas rodearon a Joram y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó, de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Joram. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acab en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso, ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Después, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba, y al cabo de 2 años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad, y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Joram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso, Ocosías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia del rey Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Siguiendo su mal consejo, Ocosías se unió a Joram, el hijo del rey Acab de Israel, en su guerra contra el rey Hazael de Aram, en Ramot de Galat. Cuando los arameos hirieron a Joram en la batalla, él regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot.
Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acab, por casualidad, se encontró con algunos de los funcionarios de Judá y con sus parientes de Ocosías, que viajaban con él. Entonces Jehú los mató a todos. Luego, los hombres de Jehú buscaron a Ocosías y lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Lo llevaron ante Jehú, quien lo mató. Ocosías recibió un entierro digno porque la gente decía, era el nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo su corazón, pero ninguno de sus sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones de gobernar el reino. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote Joiada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. Segunda de Crónicas, capítulo 23. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jorham; Ismael, hijo de Jonaán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaía; Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de los clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente. Cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno del día de descanso, una tercera parte de ustedes servirá como porteros. Otra tercera parte irá al palacio real y la otra tercera parte estará en la puerta de los cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar en el templo del Señor porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joiada no permitió que ninguno fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego Joiada dio a los comandantes las lanzas, los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas y formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, y pusieron la corona sobre la cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna de la entrada del templo. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y la gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Los cantores, con instrumentos musicales, dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición!
Después, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están afuera de la guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada de la Puerta de los Caballos, en el predio del palacio, y allí la mataron. Luego, Joiada hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían pueblo del Señor. Así toda la gente fue al templo de Baal. Entre todos los destruyeron, demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David, Joiada puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor, como estaba establecido en la ley de Moisés, y que cantaran y se alegraran, tal como David había instruido. También colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel, por cualquier motivo, estuviera ceremonialmente impuro. Después, los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor y pasaron por la puerta superior. Entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. En estos capítulos presenciamos una de las etapas más oscuras de Judá: la decadencia moral y espiritual bajo el reinado de Joram, las consecuencias de sus alianzas destructivas y la intervención soberana de Dios a través de una mujer valiente, Josaba, que se atrevió a esconder a un rey, a un pequeño, para preservar un linaje. En 2 de Crónicas capítulo 21, versos del 1 al 20, vemos que Joram era hijo de Josafat y tuvo todo el legado de su padre. Piadoso, un hombre de Dios, pero eligió otro camino. Se casó con una hija de Acab. La peor familia en la que pudo caer Joram era esa, porque traía consigo la influencia perversa de Jezabel. Joram fue un rey que asesinó a sus propios hermanos para asegurarse el trono. Mira ese egoísmo. Y llevó a todo Judá a la idolatría. Su reinado fue tan desastroso, tan perverso, que murió sin que nadie lo lamentara. El verso 20 lo dice así: nadie sintió pena cuando murió. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos resaltar. No te casas solo con una persona, te casas con todo su historial espiritual. Hay quienes piensan que sus relaciones no tienen nada que ver con su destino. Se equivocan. No solo te unes a un cuerpo, te unes a una herencia, te unes a un legado. Te casas con la familia, te casas con sus bendiciones, pero también te casas con todas sus maldiciones. Joram, el hijo de Josafat, un rey que amó a Dios, tomó una decisión que lo desconectó totalmente de su legado. Él se casó con la hija del rey Acab, una mujer influenciada por la idolatría, por la violencia que reinaba en su casa. ¿Cuál fue el resultado? Él abandonó a Dios, asesinó a sus hermanos y Judá cayó en decadencia. Lo que parecía un buen matrimonio fue un pacto, pero de destrucción. El verso 6 de 2 de Crónicas 21 lo dice así: siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. Qué fuerte, ¿verdad? La persona con la que te unes puede avivar tu llamado o puede desgraciar y apagar tu destino. Yo te pregunto, ¿a quién estás dejando entrar en tu vida como aliado, como amigo íntimo, como pareja? ¿Estás discerniendo con oración o estás eligiendo por emoción, por carita, por estatus, por conveniencia? No te conectes con quien solo alimenta tu necesidad de compañía. Conéctate con alguien que te acerque a Dios, porque si esa persona no ama a Dios, tampoco te amará a ti. ¿Y por qué me atrevo a decir algo tan fuerte? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y quien no cree en Dios, ¿cómo puede conocer el amor verdadero? Me pregunto, ¿cómo puede alguien llegar a este punto, al punto que llegó Joram? Él reemplazó su dependencia de Dios por ambición. Joram heredó un trono, sí. Tuvo estatus por un tiempo,
pero perdió su legado, perdió su familia. Y esas son cosas que uno no puede comprar ni con Mastercard ni con Visa. En nuestra vida, nosotros debemos recordar que no basta con tener un buen origen, un buen inicio espiritual. Hay que cuidar el camino que elegimos. Tener padres cristianos o familia creyente o asistir a una iglesia no nos garantiza que estemos caminando con Dios. Cada generación debe decidir a quién seguir. Y luego vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 22, a partir del verso 10, que se le nombra a Atalía, la madre de Ocosías, y ella representa lo peor, en el control, en la ambición. Al enterarse de la muerte de su hijo, ordenó exterminar a toda la descendencia real para ella tomar el poder. Su nombre está asociado al caos, así como Jezabel o como Herodes representa una estrategia demoníaca, eliminar todo lo que porta una promesa. Pero justo en medio de esa crisis, Josaba, una mujer cuyo nombre significa Yahvé es juramento, ella escondió a Joás, y la Biblia nos dice que lo escondió en el templo durante 6 años. 6 años de oración silenciosa. 6 años de protección divina. Lo que me enseña que a veces Dios esconde a quienes portan un destino grande. No porque no sean importantes, sino porque su momento aún no ha llegado. A veces Dios te esconde y no es castigo, es preservación. Hay llamados que no pueden madurar a la luz pública. Si tú sientes que estás en una etapa oculta, entiende que es tiempo de formación, que todo tiene un proceso con Dios. Joás fue escondido para ser preparado. Tal vez Dios está gestando algo en ti que aún no puedes imaginar. Años después, Joiada, el sumo sacerdote, convoca a los líderes del pueblo y revela al niño escondido, a Joás, y lo hace con valentía, lo corona como rey y restablece el pacto con Dios. El pueblo responde con alegría, destruye los altares de Baal, mata al sacerdote idólatra. Atalía es finalmente eliminada y la nación es redirigida a su propósito original. Este acto no solo fue una restauración política, fue una restauración espiritual. Joiada entendió que no se podía gobernar desde la corrupción. Por eso hizo un pacto con el pueblo y con Dios. Romanos capítulo 11, verso 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene el poder para volver a injertarlo en el árbol.
Tú, por tu naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que le pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Marca ese verso. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y ustedes, Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. En Romanos capítulo 11, verso 25, Pablo explica algo directamente a los gentiles y dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de sí mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptará a Cristo. Aquí el mensaje es claro: si tú estás en el reino, es por gracia, no es por mérito propio, no es por obras. Tú fuiste injertado, no hemos sido germinados. En los tiempos de Pablo, los agricultores practicaban el injerto para restaurar árboles improductivos, y ellos tomaban una rama de un olivo silvestre y la unían a la raíz fértil de un árbol noble. Y es una imagen poderosa porque los gentiles fueron injertados en la raíz santa que es Israel. Verso 21, la Biblia nos dice: pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Pablo nos está diciendo: no te olvides de dónde vienes. No te creas el centro del plan. Hay quienes tienen su fe, su creencia y dicen: no, ya, se creen la última Coca-Cola del desierto. No. O como ahora hemos avanzado y tenemos cierto conocimiento de la Biblia, tenemos los números más frescos, los nombres, las historias, y ya todo va teniendo sentido en nuestras vidas. Algunos de ustedes pueden jactarse, pero no. Tener orgullo es olvidar que tú también estabas perdido en la historia, pero que fue Dios el que nos encontró. Dios no reemplazó a Israel. Él abrió el plan para que todos podamos ser parte. Dios está escribiendo una historia con pausas, pero no con puntos finales. La dureza de Israel y su restauración está dentro del plan divino. Él no se olvida nunca de sus pactos. Romanos capítulo 11, verso 29, y que es uno de mis versos favoritos, dice: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Esto nos grita esperanza. Lo que Dios comenzó en tu vida no lo va a abandonar a la mitad del camino. Muchas veces yo he querido pasarle mi carta de renuncia a Dios. Y hay días que el cansancio pesa más que el deseo de obedecer. Momentos en los que uno se pregunta: ¿vale la pena seguir sirviendo? ¿Vale la pena seguir creyendo? ¿Vale la pena seguir caminando con fe? Días en los que muchas veces nuestra debilidad quiere levantar una bandera blanca y decir: hasta aquí llegué, Señor. Pero es justo ahí, cuando ya casi firmamos esa carta de renuncia, que leo Romanos capítulo 11, verso 29.
y vuelve a sacudirme el corazón. Su llamado es irrevocable. Tú no se lo puedes devolver. Él ya te llamó. Eso significa que aunque tú te canses, Él no se cansa de ti. Aunque tú pienses en soltarlo, Él sigue creyendo en lo que Él puso en tu vida. El llamado de Dios no cambia cuando cambian tus emociones, tus circunstancias o quizá tu autoestima. Su llamado permanece porque Él permanece. Dios no se equivoca. A veces nosotros creemos que fallarle a Dios lo desanima, pero en realidad Él ya sabía de tu debilidad antes de llamarte y aún así te eligió. Nunca lo hizo por equivocación, sino por elección. Y no podemos devolver el regalo que nos fue entregado con gracia. El llamado de Dios no tiene una política de devolución. Tú puedes pausarte, pero Dios no te desactiva, no te deshabilita. Solo Él sabe reencendernos desde las cenizas. Quizá el día de hoy tú estás cansado, frustrado, te sientes lejos. No renuncies. Respira. Arrodíllate. Llora si hace falta. Pero quédate con Dios. Porque Dios no ha terminado contigo. Vivimos en una cultura que todo se basa por el mérito. Si tienes, vales. Si fallas, caes. Pero en el reino de Dios el sistema es otro. Tú no estás de pie por tu fuerza, sino por su misericordia. Hay personas que hoy se sienten como ramas secas, porque han fallado, se han alejado o se comparan con otros. Pero Dios no busca ramas perfectas, sino ramas disponibles que confíen en la raíz correcta. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se desparrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. El verso 1 comienza desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que estremecen, porque no salen solo de la pluma de David, sino también de los labios de Jesús en la cruz, en Mateo capítulo 27, verso 46. Se dice que este salmo es un salmo mesiánico, porque es profético, y pinta con dolor y con detalle la crucifixión siglos antes de que el Imperio Romano existiera. Es una oración cruda, vulnerable, pero también real. David comienza clamando desde un abismo de abandono, y en la segunda parte del verso 1 dice, ¿por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Aquí él estaba desesperado, y esto es lo más profundo del pasaje, porque nos enseña que una fe auténtica también se atreve a llorar. Y luego David describe cosas que nunca vivió, literalmente, pero que proféticamente señalan a Cristo. El verso 16, cuando dice, han atravesado mis manos y mis pies. El verso 17, cuando dice,
puedo contar cada uno de mis huesos. Y el verso 18, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo pudo David escribir una oración así, un salmo así, 1000 años antes de la crucifixión de Cristo? Y es porque el Espíritu Santo usa nuestra agonía presente para hablar del futuro eterno. La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento de esta oración. Jesús en la cruz citó este salmo, no solo con dolor, sino para decir, esta es mi historia, esto ya estaba escrito, solo estoy cumpliendo con lo prometido. ¿Y qué nos enseña en nuestro hoy este salmo? Lo primero es que David no oculta su angustia. Si se siente despreciado, burlado, deshidratado, traspasado, pero en medio del abandono hay una llama que no se apaga. Él sigue orando. Y dice en el verso 3, a pesar de todo, sin embargo, tú eres santo. Y esta es una línea de quiebre. En medio del desgarro, David no deja de afirmar la santidad de Dios. No lo entiende, pero lo adora. Esa es una adoración que vale. No cuando todo tiene sentido, sino cuando todo te duele. Aún así, cuando tú decides confiar y adorar a Dios. Quizá el día de hoy tú sientas que Dios ha guardado silencio en tu vida. Pero quiero que recuerdes algo. El silencio de Dios no es su ausencia, es parte del proceso. Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Él estaba obrando la salvación del mundo. Dios no te ha abandonado a ti. Él te está preparando para algo eterno. Proverbios 20, verso 7. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Este proverbio no solo describe al justo, sino que introduce el principio generacional. La vida íntegra no solo bendice al que la vive, sino también a quienes lo observan de cerca, sus hijos. En una cultura donde la fe se heredaba principalmente por el ejemplo más que por el discurso, esta frase era un llamado de congruencia diaria. En tiempos bíblicos, los hijos no solo llevaban el nombre de su padre, sino también su reputación. Y justo no es alguien perfecto, sino alguien que decide caminar en la misma dirección que el corazón de Dios, aunque eso le cueste. Y la promesa aquí es profunda. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Ojo, no dice que los hijos serán perfectos, sino que serán bendecidos por el legado de integridad que vieron en casa. Nosotros no podemos elegir el legado que nos dieron, pero sí el que vamos a dejar. Quiero que pienses en un sendero de tierra mojado. Cuando un padre camina por él, sus huellas quedan marcadas. El hijo, que viene detrás, no necesita buscar el camino, solo pone sus pies donde su padre ya pisó. Así es la integridad. Es un rastro visible que guía a los que vienen detrás. Y cuando un padre o una madre deciden ser fieles en lo oculto, honestos en aquellas cosas pequeñas, constantes en su fe, están esculpiendo un camino por el que sus hijos puedan caminar con seguridad. Y quiero recordarle algo a los padres, y a todos en realidad. Tus decisiones privadas siempre tienen consecuencias públicas. Tu forma de hablar, de manejar el dinero, de pedir perdón, de enfrentar el dolor, todo eso forma parte del caminar que tus hijos observarán. Y aquí no se trata de heredar posesiones, sino convicciones. Hay padres que dejan dinero y hay otros que dejan modelos de fe. Y la segunda herencia siempre rinde más. De repente tú me dices, pero yo no tuve ejemplo. Bueno, sé tú el primero de una nueva generación. Tu historia familiar puede haber sido de hipocresía, de abandono, de doble vida, pero tú puedes ser el primero en escribir un nuevo linaje de integridad. Que tú digas, en mi familia no va a ser así. Y así llegamos a estos 209K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Ricardo. Hola Wendy, buenos días. Soy Ricardo de México, desde California. Y por este medio te hago llegar mi testimonio que me prometí a mí mismo y prometí a Dios Todopoderoso dar mi testimonio en el milagro que yo anduve buscando en Él, sobre mi esposa que me había dejado, que gracias a ti, a tus consejos, seguí adelante, seguí luchando, seguí orando, seguí pidiéndole a Dios por una nueva oportunidad de mi esposa. Y pues gracias a Él
me la dio. Y ahora, pues, con todo gusto digo que regresó mi esposa Wendy, gracias a mis oraciones, gracias a ti por hacerme entender de que la calma puede llegar tarde que temprano y que los tiempos de Dios son perfectos. Ahora mi esposa está conmigo de regreso. Tengo a mi familia toda reunida, mi esposa, mis 5 hijos. Y pues yo empecé a escuchar el podcast por medio de ella misma, quien me influyó a escuchar tu podcast, y ahora todos los días lo escucho. Y yo invito a todos tus oyentes a que no perdamos la fe, a que siempre estemos ahí pidiendo a Dios, rogando a Dios, que Él es el único que nos puede sacar de todos nuestros problemas, de todas nuestras necesidades, y que tarde que temprano Él está para nosotros y que Él no nos abandona. Gracias, Wendy, por todo lo que nos enseñas, no solo a mí, sino a todos tus oyentes, y que sigamos caminando de la mano con el Señor. Ahora tengo sentido en escuchar la Biblia, en leer, en orar, en rezar y todo eso. En primer lugar, gracias a Dios, y en segundo lugar, gracias, Wendy. Eres una maravillosa persona, eres una excelente mujer, y gracias, Wendy. Ricardo, gracias por cumplir tu promesa de darle la gloria a Dios cuando vieras el milagro. Eso es lo que hace un corazón agradecido. Mientras yo escuchaba tu testimonio, pensaba en cuántas veces cuando una relación se rompe, siempre la primera reacción es correr detrás de la persona, desesperarse o rendirse. Pero lo que tú decidiste hacer fue diferente. Tú llevaste tu dolor a los pies de Dios. No fue un camino fácil. Yo sé que hubo lágrimas, incertidumbre, momentos en los que seguramente pensaste que todo había terminado. Sin embargo, tú seguiste orando, seguiste confiando en el Señor, seguiste esperando y permitiste que Dios obrara a su manera. Hoy no solamente celebramos que tu esposa regresó, celebramos que Dios restauró una familia, que 5 hijos pueden volver a disfrutar de sus padres juntos, y que un hombre descubrió que cuando aprendemos a esperar en los tiempos de Dios, nunca esperamos en vano. Y quiero aprovechar tu testimonio para hablarles hoy a todos aquellos que escuchan este podcast y que están orando por la restauración de su matrimonio. No todos los casos tendrán el mismo desenlace, porque sé que cada historia es distinta, pero cada historia está en las manos de Dios y cada persona tiene libre albedrío. Pero sí quiero decirte esto: jamás dejes de permitir que Dios haga primero una obra en tu corazón. Aun cuando tú estés orando por otra persona, deja que el Señor también transforme tu vida, porque el milagro más grande siempre empieza dentro de nosotros. Así que Ricardo, esposa y familia, me alegra muchísimo saber que hoy leen la Biblia juntos, que oran con más pasión y que su fe ha crecido. Que esta restauración no sea el final del testimonio, sino el comienzo de una nueva historia donde Cristo es el centro de su hogar. Les regalo Jeremías capítulo 31, verso 17, que dice: hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Y también quiero contarte el testimonio de Sandy. Ella me escribió esta semana y me decía que de pronto todo se le empezó a desordenar. Primero se averió su auto y aunque ya tenía un problema, todavía podía manejar la situación. Pero luego también se rompió el boiler de la casa que ella alquila. Y ahí sí sintió que su paz se desplomaba. Se estresó, se desesperó, comenzó a invadirla la angustia. Y ella pensaba: ¿y ahora qué hago? Ayer, sin darse cuenta, dejó el podcast a medias. Venía manejando, hablando con su hermana por teléfono. Y cuando llegó a su casa, colgó la llamada. Y antes de que la radio se apagara, salió mi voz diciendo: Salmo 23. Yo hago notas del Salmo 23. Ella se detuvo, caminó hacia su casa, buscó en Google cuál era el Salmo 23 y cuando lo leyó, se le aguaron los ojos, porque sintió que Dios mismo le estaba recordando: ¿cuándo te he dejado? ¿Cuándo te ha faltado algo conmigo? Y hoy, mientras escuchaba el episodio, escuchó otra frase que la quebró. Dios no solo ha hecho un milagro en tus finanzas una vez, Él lo hace todos los días. Así que ella comenzó a llorar porque entendió que su angustia por el dinero le estaba robando la paz. Pero Dios, una vez más, estaba mostrándole quién era Él. Yo creo, Sandy, que tu testimonio es la prueba viva de que Dios siempre habla. ¿Y sabes qué? Dios no te ha fallado nunca.
y no va a empezar a hacerlo ahora. Lo que hoy se rompió de repente en casa, en el auto, Él lo va a reparar. Lo que hoy te preocupa, Él ya lo vio venir. Y lo que hoy te roba la paz, Él lo va a transformar en un testimonio. Así que gracias por recordarnos a todos que el Salmo 23 siempre sigue siendo un abrazo del cielo. Es una respuesta especial de Dios que nos dice, no te preocupes, tú eres mi oveja amada, yo cuido de ti. No te preocupes si vas a tener o no vas a tener. Acuérdate que yo soy tu proveedor. Yo te llevaré a lugares de delicados pastos y allí te haré descansar. Te sentaré en una mesa en presencia de tus angustiadores. Tu copa estará al rebosar. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor morarás siempre. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Diana Carolina Valencia Cortés, a Carmen Alexandra Mosquera Ruiz, a Adriana Rosa Aguilera, a Noora Janet Parra Basto, a Natalie Herrera, a Sofía Gil, a Ángel Franco, a Ana Macías, a Verónica González y a Olga Mata. Y a ustedes, queridas, quiero regalarles Primera de Reyes, capítulo 8, versos del 56 al 58, que dice, bendito sea Dios, que le ha dado paz a su pueblo Israel, como dijo que lo haría. Todas y cada una de estas maravillosas palabras que pronunció a través de Moisés se han hecho realidad. Que Dios, nuestro Dios, esté con nosotros como lo estuvo con nuestros antepasados, que no se canse de nosotros ni nos deseche, que nos mantenga enfocados y en comunión con Él, para que marchemos por las sendas de vida que nos preparó, atentos a las señales, siguiendo las huellas que nuestros padres dejaron. Y esa es la bendición del Señor para nosotros, que seamos benditos con su paz, que seamos guiados por Él. Y quiero decirles que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. No se olviden que el día domingo 2 de agosto a las 5 de la tarde, hora Perú, vamos a tener un vivo especial por el nuevo mes, el mes de agosto. Así que los espero a todos, domingo a las 5 a través de mi canal de YouTube. Y ahora sí, nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia, más de cada uno de sus mensajes. Que la fidelidad de Dios los acompañe en este día y que sientan su amor en cada paso. Shalom, shalom.